clases teóricas un poquito larguitas y después se quedan los grupos de práctica, no sé cuáles son. 3 y 4. Vamos por una hora. Bueno, el primero vamos a hablar sobre las enfermedades que afectan lo que se llama el intersticio pulmonar, también se conoce como intersticiopatía, ¿sí? Entonces las intersticio-patías son un grupo heterogéneo de enfermedades o trastornos que se caracterizan por una afectación difusa, crónica del tejido conectivo del pulmón, ¿sí? La mayoría de estos no se conoce la causa, ¿verdad? Y la patología también es desconocida. Algunos tienen un componente alveolar, además del intersticial, ¿sí? Y son patologías que producen lo que se llama la restricción o restrictivas, porque reducen la capacidad de difusión de gases, disminuyen la capacidad del volumen pulmonar y también reducen la distensibilidad pulmonar, ¿sí? Entonces se llama enfermedades restrictivas, para diferenciarle de las enfermedades obstructivas del pulmón. ¿Okay? Entonces acá nosotros tenemos una tabla donde nos muestran las diferentes entidades. Tenemos que se caracterizan por fibrosis, tenemos las granulomatosas, tenemos las que se caracterizan por eosinofía, tenemos también las relacionadas con el tabaquismo, ¿sí? Hay muchas entidades, nosotros solamente vamos a ir viendo lo que yo desarrollo, ¿okay? Entonces, en cuanto a su patogenia, vamos a ver que se caracteriza por una inflamación del alveolo, ¿verdad? O sea, el intersticio del alveolo, una alveolitis, donde se acumulan células inflamatorias dentro de las paredes y los espacios alveolares, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? Va a desencadenar una respuesta inflamatoria, va a destruir las paredes alveolares, ¿sí? Y como consecuencia se va a producir una fibrosis, ¿okay? Teníamos en la clase anterior, por ejemplo, el enfisema. En el enfisema había destrucción de la pared alveolar, pero no fibrosis. Acá hay destrucción y hay fibrosis, ¿okay? Entonces acá podemos ver que se produce en el pulmón una lesión. Esa lesión activa los macrófagos que se desencadenan una respuesta inflamatoria, acarreando más células inflamatorias que destruyen más células, ¿verdad? Principalmente a los neumocitos tipo 1, y también estimulan, ¿verdad?, a las células estromales, los fibroblastos, para que estos produzcan la fibra, ¿sí? Entonces, dentro de todas estas enfermedades intersticiales, la más importante sería la fibrosis pulmonar idiopática, que como dice su nombre, se desconoce la causa, ¿verdad? Tiene manifestaciones radiológicas y anatomopatológicas y clínicas características, son causadas por episodios repetitivos de lesión pulmonar, ¿verdad?, que lleva a la fibrosis de este pulmón. Y vamos a ver que ahí tenemos, por ejemplo, sustancias proinflamatorias bien implicadas como el factor de crecimiento fibroblástico, ¿verdad?, beta o transformante en beta, que son los más fibrogénicos en este caso. También vemos que existe una cierta predisposición en ciertos individuos, ¿sí? Vemos que los individuos son generalmente mayores de 50 años, se piensa que podría tener relación con el acortamiento de los telómeros. También hay factores ambientales implicados como antecedentes de tabaquismo, ¿verdad?, exposición a humos vegetales, polvo de la madera, reflujo gástrico inclusive, ¿sí? Entonces acá tenemos, fíjense, la sustancia proinflamatoria más importante y relevante, ¿verdad?, que desencadena toda esta respuesta sería la secreción de factores de crecimiento transformante beta, que es estimulante a los fibroblastos y los fibroblastos para que estos produzcan depósito de colágeno y fibrosis, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ven estos pulmones? Vamos a ver que
Macroscópicamente estos pulmones tienen un aspecto como un empedrado por fuera, tiene como cicatrices, retracciones en su superficie, de ahí el aspecto de empedrado. Y al corte vamos a ver zonas de fibrosis, de consistencia más firme, y va a tener esa imagen de aspecto como un panal de abeja, similar al del enfisema. Sin embargo, acá vamos a encontrar una rigidez permanente, una fibrosis. Entonces acá podemos ver la superficie, fíjense como es irregular, tiene depresiones, retracciones, ¿sí? Monoulitos. Entonces, así se ve macroscópicamente un pulmón con fibrosis intersticial. Acá podemos ver imágenes al corte. Fíjense, los alveolos son destruidos, de ahí que los espacios alveolares están ampliados, pero también se le acompaña fibrosis, que es lo que le diferencia del enfisema. ¿Sí? En el enfisema no había fibrosis, acá tenemos fibrosis además de la destrucción de la pared alveolar. Entonces, por eso parece también un panal de abeja. Bueno, microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que los tabiques alveolares están engrosados. Este engrosamiento es de forma parcheada, ¿sí? Se acompaña de células inflamatorias, ¿verdad? Linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, xenófilos, mastocitos, etc. Podemos observar, ¿cómo se dice? Lesiones donde está empezando, por decirlo así, la fibrosis, que forma estas almohadillas, ¿verdad? De proliferación de fibroblastos, que es lo que vemos acá. Son pequeñas estructuras como redondeadas que ocupan la luz de los alveolos, y dentro de su interior tenemos células alargadas que tienden a tener como un patrón arremolinado. Acá es donde está empezando. Y acá vemos ya una lesión establecida donde vemos los tabiques, fíjense cómo están engrosados. ¿Sí? Acuérdense que la barrera hematogaseosa, los tabiques alveolares, tienen que ser finos, delgados, para que puedan permitir así la oxigenación adecuada de la sangre. Entonces acá podemos ver, fíjense, tenemos espacios de tejido pulmonar normal y áreas de fibrosis, entonces de forma parcheada. Acá podemos ver, fíjense, este sería el alveolo, obviamente es un alveolo totalmente anormal, no se parece a nada de lo que ustedes conocen. Vemos las células que la tapizan, deberían haber sido plano simple, pero vemos que algunas células ya son cúbicas. ¿Por qué? Porque hay como una proliferación de los neumocitos tipo 2. Y fíjense, en su pared tenemos esta almohadilla que les dije, donde vemos fibroblastos y miofibroblastos que proliferan y tienen ese aspecto de remolino. Bueno, luego tenemos dentro también de las enfermedades intersticiales las enfermedades pulmonares debido a la exposición de materiales inorgánicos o orgánicos. En este caso sí se suele conocer la causa, ¿verdad?, de esa fibrosis. Y esta entidad se conoce como neumoconiosis. ¿Okay? Vamos a ver que para que se produzca la neumoconiosis, ¿verdad? Esta se produce ¿por qué? Porque está expuesto a ciertos materiales que, debido a sus características, llegan hasta la última porción del pulmón y producen lesiones. Por ejemplo, los polvos inorgánicos son muy pequeños, ¿sí? Entonces, al ser muy pequeños, no son filtrados, ¿verdad?, en los mecanismos de defensa que tiene el aparato respiratorio, no son barridos por los cilios, no son atajados por los pelos de las fosas nasales, no son atajados por el moco. Entonces, llega hasta la última porción del aparato respiratorio, o sea, los alveolos, y daña al alveolo. ¿Okay? También tenemos, por la naturaleza química, ¿verdad?, de la sustancia, ¿verdad?, ya sea si es soluble o no es soluble, ¿verdad?, produciendo lesiones agudas o crónicas, ¿sí? Y también tenemos factores adicionales que pueden haber, por ejemplo, si coexiste o no coexiste con el tabaquismo.
Entonces acá tenemos, por ejemplo, la antracosis. ¿Se acuerdan qué era la antracosis? Nosotros habíamos hablado de la antracosis como la acumulación de pigmentos de carbón, ¿verdad?, en los tejidos, principalmente en el pulmón. Pero ahí no estamos hablando de ninguna manifestación clínica ni de ninguna afectación patológica en sí, ¿verdad? En cambio acá sí, acá vamos a hablar de la antracosis. La antracosis puede ser de varios tipos. Tenemos una que es asintomática, que generalmente es debido a una exposición leve, no perceptible, y no hay manifestaciones clínicas. Por ejemplo, individuos que viven en ciudades muy contaminadas o que fuman, ¿verdad?, pero no fuman tanto. Entonces ellos tienen antracosis sin sintomatología. Después tenemos la antracosis que sí produce, ¿verdad?, afectación en el pulmón. Entonces ahí tenemos lo que se llama la neumoconiosis simple, ¿verdad?, con afectación pulmonar escasa o nula. Y luego finalmente tenemos la terminal, que sería la neumoconiosis complicada, ¿verdad? Le llamamos neumoconiosis complicada de los mineros de carbón porque se estudió en ellos debido a esa alta exposición al carbón, ¿verdad? Pero también se puede ver en tabaquistas, ¿verdad?, de elevada cantidad de cigarrillos días durante muchos años, y también individuos que viven en zonas contaminadas, ciudades muy pobladas, ¿verdad?, de alta densidad poblacional o zonas industrializadas y así. Entonces podemos ver desde la asintomática, ¿verdad?, que no tiene ninguna repercusión clínica. Tenemos la simple, donde hay, pero si hay es mínima, y la complicada, que sí hay repercusión clínica. Entonces la simple, fíjense, tenemos acá el pulmón, donde vemos esas manchas de color negro que se puede ver desde la superficie externa a la interna, ¿verdad?, del cuerpo. Y a la microscopía vamos a ver que hay leve fibrosis, porque es simple, y vamos a encontrar el depósito de ese pigmento, ¿verdad?, ya sea en el tabique mismo o inclusive también podemos ver en los espacios alveolares, porque ahí vamos a encontrar a los macrófagos. ¿Okay? Y luego tenemos la complicada. En la complicada sí ya vamos a ver una destrucción del parénquima, vamos a ver mucha fibrosis, vamos a ver alveolos anormalmente dilatados. Y por supuesto, fíjense, acompañado de todas esas características, una rigidez por fibrosis y una coloración negruzca. ¿Sí? Fíjense, este sería el pulmón. Totalmente negruzco, ¿verdad?, firme, con alveolos dilatados, como quistes, ¿verdad? Eso es con respecto a la antracosis. Luego tenemos lo que se llama la silicosis. La silicosis es una enfermedad intersticial debido a la exposición de un mineral que se llama silice. El silice o dióxido de silicio está presente generalmente en, ¿cómo se dice?, en zonas de construcción, ¿verdad?, cemento, piedras, también en los que cavan pozos, ¿verdad? Entonces ese polvillo que flota al aire cuando producen, ¿verdad?, la construcción o ¿cómo se dice?, el derribe, ¿verdad?, de edificios, construcciones, etc. Ese polvillo ingresa por las vías respiratorias. Y eso ocurre ¿por qué? Porque si ustedes prestan atención, donde hay zonas de construcción, ustedes le ven a los albañiles así, ¿verdad? Así con un casco, con un EPI, con, ¿cómo se dice? Si tenés suerte, tiene botas y tiene casco, ¿verdad? Bueno, entonces las mascarillas, y esto lo que trae
trata es de impedir, ¿verdad?, que ingresen esas partículas que son muy pequeñas, que no son frenadas, por decirlo así, por nuestro mecanismo de defensa, ¿verdad?, innato. Entonces llegan nuevamente hasta las partes terminales del aparato pulmonar y produce, ¿verdad?, lesión y desencadena la respuesta inflamatoria y fibrosis. Bueno, entonces, en la silicosis, fíjense que tenemos la exposición en forma cristalina, forma amorfa. Vemos que la forma cristalina, ¿verdad?, son más fibrogénicas, ¿sí? Son partículas muy pequeñas, fíjense, de 0,2 a 2 micras. Cuanto más pequeño, más peligroso. Y vamos a ver que la impureza, ¿verdad?, de estos cristales va a disminuir, ¿verdad?, el potencial hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vamos a ver nuevamente. La partícula inorgánica va a llegar hasta la última porción del aparato respiratorio, en el alveolo, y este va a ser fagocitado por los macrófagos. El macrófago va a fagocitar y va a desencadenar una respuesta inflamatoria que va a producir lesión en los neumocitos tipo 1. También va a desencadenar una respuesta inflamatoria acarreando células fibrogénicas, y eso va a llevar, ¿verdad?, a la fibrosis. Bueno, en el caso de la silicosis podemos observar que se observan unos nódulos que tienen una distinción característica. Tenemos acá la forma aguda. En la forma aguda es por una exposición fuerte, ¿verdad?, a este mineral. Hay fibrosis difusa, sin nódulos, de evolución rápida, ¿sí? Y los alveolos tienen este material proteináceo en su interior. Luego tenemos la forma nodular simple, donde se forman unos nódulos, ¿sí?, que es la más frecuente. Son nódulos pequeños, 2 a 4 milímetros, ¿sí? Están constituidos, ¿verdad?, por un centro colagénico denso, que puede tener o no puede tener antracosis. Acuérdense que puede estar asociado, ¿verdad?, al tabaquismo, no necesariamente porque vemos pigmento, eso es antracosis, ¿verdad?, sino puede tener ambas, silicosis con antracosis, ¿ok? Tenemos la forma fibrosante masiva progresiva, son nódulos más de 1 centímetro. Estos nódulos pueden confluir, ¿verdad?, formar nódulos más grandes, a veces pueden cavitar, ¿verdad? Generalmente afecta más los lóbulos superiores. Entonces acá tenemos un nódulo silicótico. Fíjense, vamos a ver un engrosamiento del tabique y vemos una estructura que recuerda, ¿verdad?, un nódulo. En este nódulo vamos a ver depósitos de colágeno que tienden a tener nuevamente ese aspecto medio arremolinado, y en este caso podemos ver también pigmento de carbón asociado, ¿verdad?, antracosis asociada. Acá vemos otro nódulo silicótico, ¿verdad?, dentro del parénquima pulmonar, acá se ve el pulmón, ¿sí? Y acá podemos ver el pigmento de antracosis asociado. Si yo tengo un microscopio especial, este microscopio tiene lo que se llama luz polarizada, va a hacer brillar ciertas estructuras dentro de ese nódulo. Entonces vamos a ver que el cristal de sílice es brillante, refringente, y acá se puede ver, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver en HIE con un microscopio de luz de campo claro, ¿sí? Tiene que ser un microscopio de luz polarizada, y ahí vamos a ver el brillo de ese. Bueno, en cuanto a su evolución, en el inicio puede ser lento, insidioso, tardar varios años, fíjense, 10 a 30 años, o puede ser de forma acelerada en los primeros 10 años de exposición. También puede ser rápido, semanas o meses, cuando la exposición es muy intensa. Podemos ver que la situación del paciente inclusive puede progresar a pesar de que este ya no esté expuesto a este mineral, sino porque ya estuvo expuesto mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, recuerden, es de evolución lenta, ¿verdad? También ellos son propensos a la tuberculosis, ¿sí?
y también tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de pulmón. Después tenemos la asbestosis. La asbestosis es la enfermedad pulmonar, intersticial, fibrosante, debido a la exposición de otro mineral que se llama asbesto o también se llama amianto, ¿sí? Este material antiguamente estaba muy presente en ciertos materiales de construcción. Entonces, edificios viejos, casas viejas, tenían este material, ¿verdad? Porque era como un aislante térmico. Hoy en día esto ya no debería existir, ¿verdad? Todos esos edificios que tienen estos materiales ya deben ser desalojados y destruidos. Pero a veces se escapa, ¿verdad? Principalmente en el Paraguay. Algo muy importante, fíjense, la exposición a asbestosis no solamente va a producir fibrosis del pulmón, también puede producir fibrosis de la pleura, también puede producir cáncer del pulmón, también puede producir cáncer de las pleuras, que se llama mesotelioma, también puede producir cáncer en la laringe, en el colon, también puede producir derrames en los labios. Bueno, en cuanto a la patogenia es similar, ¿verdad? Tenemos dos formas en que se puede presentar. Tenemos la forma geométrica del amianto, ¿verdad? Que puede ser serpentina o anfibólica, ¿verdad? Las serpentinas son fibras flexibles en espiral y las anfibólicas son fibras más rectas y rígidas y quebradas. Para mencionar. Bueno, en cuanto a la macroscopía, no tiene una característica muy distintiva. Vamos a ver fibrosis del intersticio pulmonar. Ahora la microscopía sí podemos observar esto que se llama cuerpos de amianto o cuerpos de asbesto. Ya les voy a mostrar, ¿sí? Acá podemos ver, fíjense, el engrosamiento de los tabiques alveolares. Hay fibrosis del intersticio, es de forma difusa, y en algunas ocasiones podemos observar esta estructura alargada que tiene una coloración amarronada porque suele precipitar el hierro, ¿verdad? Esto también tiene otro nombre como cuerpos ferruminosos, ¿sí? Entonces al amianto se le forma como una cubierta que tiene mucho hierro, entonces tiene ese color amarronado. Entonces se llama cuerpos de asbesto, cuerpos de amianto o cuerpos ferruminosos, ¿okay? Entonces cuando vemos eso, hacemos el diagnóstico de asbestosis. Acá podemos ver, fíjense, el macrófago y dentro, intentando eliminarlo, ¿verdad? Fagocitarlo, vemos al cuerpo ferruminoso. Así que vemos varios, ¿sí? Entonces estos son los cuerpos ferruminosos que se ven en las asbestosis. También podemos encontrar fibrosis en la pleura. Fíjense, esta es la pleura, se resecó, sería la cúpula diafragmática y la pleura que le reviste. En él vemos placas blanquecinas firmes, ¿sí? Entonces produce fibrosis de la pleura. A la microscopía acá no vamos a encontrar cuerpos ferruminosos ni asbestosis ni amianto, ¿sí? Es una respuesta nada más que produce la pleura y fibrosis de ella. Entonces acá no vamos a encontrar cuerpo ferruminoso. Bueno, en cuanto a la asbestosis y su riesgo a tumores, vemos que tiene un alto riesgo para desarrollar ciertos tumores. Existe un elevado riesgo para desarrollar cáncer de pulmón y un cáncer que es muy raro, que se ve con mucha frecuencia en individuos que están expuestos a la asbesto, que es el mesotelioma, ¿sí? Que es el cáncer de la pleura. Entonces este es el mesotelioma. Fíjense, es un tumor que se origina de la pleura. ¿Y qué es lo que hace acá este tumor? Es un tumor muy agresivo, muy infiltrante, que se extiende al pulmón y como que le encierra, le encarcela totalmente al pulmón, ¿sí?
Esto se afecta tanto pleura parietal como visceral, ¿sí? Fíjense que el riesgo de desarrollar este mesotelioma, ¿verdad?, está presente en aquellos que están expuestos a la peste, y el riesgo no aumenta, ¿verdad?, en los trabajadores, ¿verdad?, de amianto, que o sea, no va a aumentar el riesgo de estos pacientes. Bueno, ¿cómo vamos a ver microscópicamente estos tumores? Estos tumores pueden tener un patrón, ¿verdad?, glandular, haciendo luces, ¿sí? Puede tener un patrón papilar, vemos que hacen papilas, ¿sí? Entonces ese tiene un patrón epitelioide. También puede tener un patrón sarcomatoide, como se llama fusos celulares, y a veces puede ser mixto, o sea, combinado, tanto fuso celular como glandular. Acá el problema y la dificultad es hacer diagnóstico diferencial a veces del adenocarcinoma primario del pulmón, ¿sí? Porque el cáncer de pulmón también puede tener este mismo patrón. ¿Y cómo podemos diferenciar entre ellos? Haciendo tinciones especiales, ¿sí? Estas tinciones especiales como queratinas pueden confirmar o no el origen, ¿verdad?, si es pulmón o si es pleura. Vamos a ver. ¿Dudas hasta ahí?